Sí, doctor. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar de trasplante renal. Es un tema muy importante porque realmente el riñón es el único órgano que, no es el único, pero es el órgano que más frecuentemente se puede trasplantar. Es decir, se puede trasplantar un órgano y reemplazarlo por otro. En el mundo también se hace trasplante de corazón, trasplante de hígado, trasplante de pulmón, trasplante de páncreas, ¿ya? Esto es importante. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar del trasplante renal ahora. Quiero empezar con este pensamiento que dice la sustitución de un órgano destruido, en este caso enfermedad renal crónica, por otro es una antigua aspiración de la humanidad presente en leyendas y representaciones simbólicas desde las antiguas civilizaciones. Esta imagen es muy famosa. Fíjense que es un paciente con la pierna necrosada, la pierna negra, que están intentando quitársela y ponerle otra, ¿no? Bueno, la idea del trasplante es hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué es un trasplante de riñón? Es el implante o la colocación de un riñón de un donante a un receptor. ¿Quiénes son los donantes? Los donantes pueden ser donantes vivos, es un paciente sano, obviamente sin enfermedad renal. Este donante vivo puede ser relacionado si es pariente, familiar o no relacionado si no tiene nada que ver con la persona. O el donante puede ser un cadáver también, con muerte cerebral reciente, diagnosticada, y donde obviamente se pueden utilizar sus órganos en otros pacientes, ¿ya? ¿A quién se le debe hacer el trasplante? A un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, es decir, en estadios 4 o 5 de la clasificación de CADIGO, que es la que vimos ayer en las guías CADIGO. Les recuerdo la clasificación. Nosotros vamos a trasplantar en estos dos grupos, ¿ya? En estadio 4 y en estadio 5. Lo más frecuente es en estadio 5 con filtrado glomerular menor a 15. ¿Cuál es el mejor tratamiento de la enfermedad renal crónica? Esa es la pregunta. Y la respuesta es obviamente el trasplante. En este sentido, esto lo pueden encontrar en el internet. Ya en el 2010 escribí un artículo del trasplante renal como mejor alternativa para los nefrópatas crónicos. ¿Ya? Entonces, este es bien bonito porque habla un poco de la historia del trasplante y demás. Con mi nombre lo pueden buscar en el internet. Bueno, el término trasplante renal anticipado se refiere al trasplante que se realiza en estadio 4, es decir, el estadio de prediálisis de CADIGO de la enfermedad renal. Cuando el filtrado glomerular está entre 15 a 29 ml por minuto. Antes de ingresar el paciente a una terapia de reemplazo renal como diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Este trasplante renal anticipado es justamente para evitar que el paciente ingrese por mucho tiempo a un programa de diálisis, ¿ya? Por supuesto que al paciente que está con una enfermedad renal y tenga una creatinina elevada de 3, de 4, ese paciente habrá que dializarlo, pero justo antes del trasplante, 1 o 2 diálisis, ¿ya? En este caso, para evitar el trauma de la hemodiálisis, se trata de hacer esto en niños. Bueno, el trasplante renal no solamente va a restablecer la salud de los pacientes con enfermedad renal, esto es una cosa importante, sino que al paciente lo va a reintroducir en actividades sociales, laborales y hasta físicas. Realmente el paciente que ha sido trasplantado puede decir que ha vuelto a nacer y así lo manifiestan los propios pacientes. ¿Tiene un alto costo el trasplante de riñón? La respuesta definitivamente sí. Cada trasplante aproximadamente está en unos $20,000 actualmente, ¿ya? Este alto costo, bueno, por ser última clase, vamos a tratar de añadir a los que están tratando de ingresar, ¿ya? Ya no tienen que ingresar media hora más tarde. A ver, ya he dejado, es que también nos interrumpe. Pero bueno, sigamos. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Seguimos. Entonces, hemos dicho que tiene un alto costo. Sin embargo, si ustedes sacan el costo
de lo que significa un trasplante, unos $20,000 aproximadamente, y ustedes suman cuánto gasta un paciente en hemodiálisis, cuánto gasta el gobierno en hemodiálisis, pues es mucho más alto, ¿no es cierto? Muy bien. El personal de salud que está en relación con estos pacientes, vale decir los nefrólogos, médicos que trabajan en unidades de diálisis, licenciadas de hemodiálisis, o pacientes que hacen consulta y les toca un paciente en diálisis, deben ofrecerle la posibilidad de un trasplante renal lo más rápido posible. La idea es devolverle a ese paciente justamente la vida, ¿no es cierto? Según estadísticas del Programa Nacional de Salud Renal, el año 2008, fíjense que es importante esto, había 1,000 pacientes en hemodiálisis. Actualmente hay más de 3,000, yo me animaría a decir que ya estamos llegando a 4,000 pacientes en hemodiálisis o 5,000 en todo el territorio. Este dato no lo tengo exactamente, pero sabemos que desde el 2008 se ha triplicado o cuadruplicado la cifra de pacientes en diálisis. Bueno, vamos a hablar de la inmunología del trasplante. Eso es bien importante. Se los he hecho de una manera muy sencilla para que me puedan entender. Vamos a empezar diciendo que el sistema inmunológico humano es el resultado de la supervivencia que ha tenido nuestra especie a través de todo este tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo es esto? Existe en el brazo corto del cromosoma número 6, sabemos que tenemos pues bastantes pares de cromosomas. ¿Cuántos pares tenemos? A ver, ¿quién me puede decir? 23. Muy bien, 23 pares de cromosomas. El cromosoma número 6, todos los cromosomas tienen brazo corto y brazo largo. En el brazo corto del cromosoma 6 se encuentra el HLA. ¿Qué quiere decir Human Leukocyte Antigen? ¿Qué quiere decir esto? Que primero se encontró en los leucocitos, por eso le denominaron así, pero se encuentra en todas las células, ¿ya? A todo esto se le denomina complejo mayor de histocompatibilidad, que ya fue descubierto el año 1970. En este HLA, o complejo mayor de histocompatibilidad, se encuentran codificadas 6 locus. Locu quiere decir una posición en el cromosoma, ¿ya? Cada locu posee 2 alelos, es decir, un par de posiciones. Uno procede del papá, esto escúchenme bien, y otro procede de la mamá. O sea, ustedes tienen mitad de su carga genética que viene del papá y mitad viene de su mamá. Así nomás es, ¿ya? Si no es así, algo pasó. Muy bien. Estos locus se identifican por letras A, B, C, que es el HLA1, y DR, DP y DQ, el HLA2. Y este es el ejemplo del HLA de un paciente. Eso quiero que me sigan, por favor, porque esto es como un carnet de identidad de un paciente. No todos los pacientes tienen el mismo HLA. Y por eso, cuando nosotros hablamos de compatibilidad en el trasplante, se refiere a que un paciente que va a donar a otro debería tener por lo menos el 50% de antígenos parecidos. Este es el brazo corto del cromosoma 6. Si siguen el cursor, acá tenemos, fíjense, el HLA1, que son las letras ABC, los demás son antígenos menores, y en el HLA2, el DP, DQ, DR, así se han denominado, esa es la semántica, ¿ya? Por eso aquí le pongo clase 1 y aquí clase 2. Muy bien, ahora se habla mucho de los que son de clase 3 también, ¿ya? La idea es que mientras más parecido sea el HLA, menos riesgo de rechazo va a haber. Por eso un trasplante en pacientes gemelos idénticos, pues es exitoso siempre, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, el HLA de tipo 1, que es ABC, se expresa en las membranas de todas las células y la función es presentar antígenos intracelulares, por ejemplo, los virus, a los linfocitos CD8, que son linfocitos T, CD8, que son citotóxicos. ¿Esto para qué? Para que el linfocito T vaya a atacar al agente extraño, ¿no es cierto? Y el HLA de tipo 2, DR, DP y DQ
se expresa en monocitos, endotelios, linfocitos B y células dendríticas, cuya función es presentar antígenos extracelulares, por ejemplo, bacterias, a los linfocitos TSD4, que son colaboradores, ¿ya? Esta es parte de nuestra inmunidad. Por eso es que mientras más parecido sea, menos riesgo de rechazo. Pero como no todos los pacientes pueden tener antígenos diferentes, similares, y tienen más bien diferentes, hay que dar medicación inmunosupresora para evitar justamente esto que sería el desencadenamiento de un rechazo. Muy bien. Una vez presentados los antígenos, desencadenan respuesta inmunitaria inflamatoria. Eso es obvio. El tipo de moléculas similares entre DR, A y B, entre donante y receptor, es el que determina la posibilidad de aceptación del tejido, a lo que llamamos compatibilidad. Es decir, lo más importante es que compartan uno o dos DRs y mejor si comparten uno o dos A's y B's. En Bolivia, en este momento, todavía no se puede realizar el trasplante renal en estos grupos de pacientes. VIH, hepatitis B y C, quiero decirles que en Europa ya se está haciendo trasplante en estos tipos de pacientes. Un paciente VIH positivo a un receptor VIH positivo, sí se puede, y un paciente con hepatitis B o C a un receptor con hepatitis B o C. Esto ya se está haciendo en otros países, lo que pasa es que en Bolivia no tenemos la cantidad de donantes que quisiéramos, ¿ya? Por lo tanto, actualmente se considera todavía una contraindicación. No se debe trasplantar a un paciente con neoplasia maligna o arteriosclerosis generalizada, con psicosis no controlada o afectación severa no controlada de varios órganos. O sea que si el paciente tiene estas cosas, no podría trasplantarse. ¿Qué es lo que se debe hacer en un pretrasplante? Es decir, tú tienes tu paciente con enfermedad renal crónica y dice, doctor, vienen a tu consulta, doctor, mi hijo que tiene 26 años quiere donarme su riñón. Lo que el médico debe hacer, la mayoría de las veces es el nefrólogo, es decirle al hijo, ¿estás de acuerdo en donarle a tu papá? ¿Lo haces de forma voluntaria? Sí, doctor, lo amo a mi papá, porque el trasplante es un acto de amor, es un acto de caridad máxima. ¿A quién le vas a dar tu riñón si no es a alguien que amas, no es cierto? Y él dice que sí está de acuerdo, y el papá dice, yo no quería que mi hijo me done, no quiero que le pase nada. Entonces tú tienes que explicar los riesgos al donante y tienes que explicar qué puede pasar al receptor, ¿no es cierto? Generalmente es una cirugía bien llevada, pero hay que saber, hay cirujanos de trasplante, en otros países los urólogos y cirujanos generales hacen el trasplante, pero bueno, hay que explicar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a, una vez que acepte donante y receptor, lo que vamos a hacer es hacer un protocolo de receptor. Y en este protocolo se piden todos estos análisis que ustedes están viendo en su pantalla. Obviamente tenemos que saber si el paciente que va a recibir tiene hepatitis B, tiene hepatitis C, tiene HIV, tiene virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, si tiene virus herpes, si tiene otras serologías como toxoplasma, Chagas, RPR, etc. No se olviden que esto es importante porque si no tenemos estos estudios antes y el paciente, el receptor, aparece con hepatitis después, es que le ha transmitido pues el donante. Por eso es importante que sepamos qué pasa en el receptor. Hay que hacer todos estos análisis y todas estas pruebas de imagen. Este protocolo que lo ven lleno es un protocolo mío que yo lo hice en un paciente que trasplanté el año 2014. El año 2014 al año 2018, yo me encargué del trasplante renal en el hospital belga. Fui el jefe del servicio de trasplante y bueno, entonces este es el protocolo que yo hacía. Ecografía abdominal, ecografía ginecológica si es mujer y ecografía prostática si es varón, rayos X de tórax, electrocardiograma de reposo, ecocardiografía, ecodoppler de vasos ilíacos femorales. ¿Por qué de vasos ilíacos? Porque el riñón se van a usar en los vasos ilíacos, ya les voy a mostrar. Endoscopía digestiva para evitar colonoscopía del receptor, porque si nosotros dejamos pasar un cáncer con la inmunosupresión, se florecería pues el cáncer y el paciente muere, ¿no es cierto? Cistograma. Muy bien.
Entonces, nosotros tenemos acá, esto es la histocompatibilidad de la que les he hablado. Tenemos un receptor, fíjense, con su donante, tienen el mismo grupo sanguíneo, eso es obviamente un ejemplo. Acá el receptor es padre, el donante es hijo, y obviamente comparten un A1, porque hemos dicho que la mitad es del hijo, ¿no es cierto? Aquí tienen un B7, lo demás no comparten, casualmente tiene un BW. Tiene un DRB1, que ese es el DR, ¿ya? También comparten uno, fíjense. Entonces es muy buena compatibilidad. Luego se les debe hacer a los pacientes un análisis que se llama cross-match, es decir, el cross-match quiere decir que paciente y receptor se ponen frente a frente a sus linfocitos, sangre del receptor, sangre del donante, y se ve el microscopio y se ven las reacciones químicas donde puede haber destrucción. Si hay destrucción, quiere decir que no va ese trasplante. Por eso es obligatorio que el cross-match sea negativo, ¿ya? Esto es importante. Nosotros siempre preguntamos si hay transfusiones sanguíneas previas. Tengo poquitas más de eso. Ya, bueno. Entonces, hay transfusiones previas. ¿Por qué? Porque en una transfusión a un paciente renal crónico le puedes meter antígenos. Por lo tanto, el cross-match podría salir positivo porque habría reacción. Por eso se recomienda muy fuertemente que el paciente renal crónico que tenga anemia, que es lo habitual, no se transfunda sangre. Por favor, eso quiero que entiendan, ¿ya? También se hace el protocolo al donante. Este protocolo del donante es importante porque también tenemos que saber, o sea, un donante es un paciente sano, es un paciente joven generalmente que es sano, no es enfermo, pero va a pasar a ser un enfermo durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Esto lo hace obviamente por cariño a la persona que le está donando. Pero nosotros, aparte de lo que le vamos a provocar sacándole un riñón, tenemos necesariamente que estar seguros que ese paciente donante no tiene otras patologías, porque lo que queremos es tener un paciente donante que se le quite un riñón pero quede sano. No queremos tener a dos pacientes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, obviamente lo obligatorio es hacer ecografía abdominal, ecografía ginecológica, radiografía de tórax, electrocardiograma. A los donantes se les hace angiotomografía de arterias renales y gammagrafía renal. ¿Para qué? La angiotomografía para ver cómo son sus vasos del riñón y la gammagrafía para ver cuál de los dos, si recuerdan la segunda o tercera clase de métodos diagnósticos, decíamos que la gammagrafía es el único examen de imagen que nos puede dar la función renal por separado. Por lo tanto, al donante hay que sacarle el riñón que trabaja menos y dejarle el mejor riñón porque él tiene que vivir a partir de ese momento con un solo riñón. Se hace la urotaca en algunas oportunidades y endoscopia digestiva. Estas son imágenes de una angiotomografía. Fíjense qué bonitas son actualmente lo que se puede hacer. Y esto es obligatorio porque, por ejemplo, acá tiene la arteria renal principal, que normalmente es única, pero fíjense en este caso, tiene una rama polar que sale directamente de la aorta. Por lo tanto, quirúrgicamente, esto, si el cirujano es muy hábil, lo va a hacer, pero si no, es una contraindicación. Acá tienes otra arteria renal principal, pero acá tienes una arteria polar diferente. Acá tienes otra situación, una arteria renal única, pero que se bifurca precozmente antes de llegar al riñón en dos arterias. Por lo tanto, en este caso sí se puede, pero hay que sacar muy cerca de la aorta la arteria. Acá tienes una arteria renal principal y acá tienes otra arteria que va a otro lado, pero le da una ramita al riñón, ¿no es cierto? Y hay muchas variantes que hemos podido ver. Esta es otra imagen de una angiotomografía, que estos no los pueden hacer los equipos actuales, donde se ve una imagen polar, y acá no hay nada. Esta solamente es una arteria que pasa por encima del riñón. Por lo tanto, en este caso, el mejor riñón a quitar sería el riñón izquierdo, ¿no es cierto? Porque técnicamente es más fácil. Eso ya lo ven los cirujanos vasculares y los urólogos. En un equipo de trasplante tiene que haber el nefrólogo que evalúa quién se va a trasplantar, que ve toda la parte de inmunosupresión, que él hace todos los estudios
Pero en la cirugía intervienen un cirujano, un urólogo, un cirujano vascular. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay otros estudios donde, fíjense, aquí tiene su arteria delgadita, pero tiene dos arterias y tiene dos venas. Son las venocas. Fíjense, acá tiene una arteria polarcita chiquita que sale de la aorta y tiene una vena única gorda. Entonces, esto depende del criterio del cirujano. Si la irrigación es muy poquita, la puede cortar esta arteria y ligar, y luego tiene que sacar ambos vasos. Muy bien. Todo paciente, tanto receptor como donante, tiene que tener valoraciones por especialidades: cardiología, psicología, gastro, odonto, gineco, uro, cirugía vascular, etc. Es importante para saber en qué estado va a entrar el donante. No se olviden que la cirugía de trasplante de riñón es una cirugía electiva y programada, por lo tanto tenemos tiempo para hacer todas estas cosas. Lo que queremos es éxito en esa cirugía. Muy bien, estos son algunos ejemplos de pacientes que se han descartado del trasplante renal por varias situaciones, por hallazgos en gamografía, por disentimiento del paciente, por fallecimiento del paciente renal crónico, por arterias renales dobles o triples, etc. Muy bien, una vez realizada toda esta evaluación, lo que viene a continuación es el trasplante en sí o la cirugía de trasplante. Fíjense este esquema. El riñón no es como ustedes piensan, y yo cuando era estudiante pensaba lo mismo, que era sacar un riñón y ponerlo en el mismo lugar. No es así. El injerto, o sea, el riñón del donante, se va a colocar en fosa ilíaca derecha o izquierda, y los vasos renales se van a anastomosar a los vasos ilíacos. Fíjense qué interesante. Y el uréter va directamente a la vejiga. Esto creo que es una maravilla porque técnicamente para los cirujanos es mucho más fácil abordar abordar el cuadrante inferior derecho o izquierdo, o las fosas ilíacas, ¿no es cierto? Acá tienen otra imagen donde se anastomosa. Ese es el trasplante renal. Y los riñones nativos chiquititos se los dejan, no pasa nada. Solo deben quitarse los riñones nativos en casos de infecciones o de quistes complicados o etcétera. Pero si los riñones son chiquititos, ya atrofiados, no se los toca y se pone el riñón funcionante nuevo, anastomosado arterias ilíacas. La cirugía es importante porque no se olviden que las arterias ilíacas son las principales que van a llevar sangre a una extremidad inferior, derecha o izquierda. Entonces, tiene que ser muy hábil el cirujano para no causar isquemia en la pierna, ¿ya? Muy bien, este es un riñón que se ha sacado de un donante. Fíjense, ese es el tamaño aproximadamente, ocupa toda la mano, 10 a 12 centímetros. Fíjense, este es un riñón donde ya se ha anastomosado. Este es un riñón con dos venas, estas son venas, y esta es una arteria, ¿ya? Y aquí tengo otros ejemplos. Estas son cirugías que yo he participado, donde, fíjense, este es el riñón, aquí está la arteria renal que ya se ha anastomosado, fíjense los dos colorcitos, la anastomosis. Y acá está el riñón, se está poniendo los últimos puntitos, ¿ya? Interesante, ¿no es cierto? Bueno, para que la cirugía sea un éxito, nosotros tenemos que intervenir nuevamente como nefrólogos para dar medicación inmunosupresora y evitar el rechazo. La medicación inmunosupresora se divide en dos: terapia de inducción, donde nosotros damos corticoides, y un anticuerpo monoclonal tipo basiliximab. Hay otros. La idea es inhibir la interleuquina 2. Esto es muy importante porque la interleuquina 2 es la que va a ayudar a proliferar las poblaciones de linfocitos T y B. Si nosotros la inhibimos, no se van a proliferar, por lo tanto hay menos riesgo de rechazo. Una vez que el paciente ha salido de quirófano, ha recibido su terapia de inducción,
el paciente debe tener una terapia de mantenimiento por todo el tiempo que dure la vida de ese injerto. Generalmente, nosotros damos una triple terapia basada en corticoides, anticalcineurínicos, que pueden ser uno de estos dos medicamentos, o un antimetabolito, que puede ser uno de estos dos medicamentos. Por lo tanto, los esquemas de inmunosupresión son prednisona, ciclosporina o tacrolimus y micofenolato generalmente. Puede ser ciclosporina, prednisona, micofenolato, o el mejor esquema actual es prednisona, tacrolimus, micofenolato. Ahora ha salido un nuevo inmunosupresor que es el sirolimus cuando hay toxicidad por estos medicamentos, ¿ya? Entonces, seguimos. Los inhibidores de la calcineurina son dos, ciclosporina y tacrolimus. ¿Qué hace la calcineurina? La calcineurina promueve la transcripción de RNA para la síntesis de citoquinas, interleuquina 2. Al inhibir la calcineurina, no va a haber esa transcripción, por lo tanto no se forma interleuquina 2, es así de sencillo. Los dos, por diferentes vías, tienen el mismo objetivo, por eso se llaman inhibidores de la calcineurina. El problema de los inhibidores de la calcineurina es que se empezaron a utilizar en la década de los 80. En la década de los 80 solo se utilizaba prednisona y azatioprina, no había más. Y era importante esto porque los pacientes que se trasplantaban o hacían un rechazo rápido o nunca hacían un rechazo, ¿me entienden? Desde que ingresan los inhibidores de la calcineurina, la disminución de rechazos agudos es muy importante, es decir, prácticamente ya no hay rechazo agudo. Siempre hay, pero ha disminuido el porcentaje mucho. El problema es que son nefrotóxicos. Por lo tanto, se evita el rechazo, pero la vida media del injerto, que en lugar de ser 15, 20 años, disminuye a 7, 8, a veces 5. Eso también es importante. Son nefrotóxicos. Por lo tanto, tanto ciclosporina como tacrolimus deben hacerse en niveles plasmáticos para saber si la dosis que le estás dando al paciente es buena o no es buena. ¿Ya? Obviamente tienen otros efectos secundarios también, como hepatotoxicidad, alteraciones dermatológicas o linfomas en el futuro. Bueno, luego hemos dicho que son corticoides, inhibidores de la calcineurina y protocolos con un antimetabolito que son azatioprina o micofenolato. La idea de uno de los dos es que inhiban la síntesis de purinas. Ya saben que la síntesis de purinas va a provocar desdoblamiento del ADN y va a hacer que las células T se proliferen. Al inhibirlas no se van a proliferar. Bueno, también existen anticuerpos monoclonales, como el basiliximab, todo esto es para la terapia de inducción. Entonces, estos son algunos ejemplos de los trasplantes que pude hacer cuando estaba de jefe de trasplantes. Hicimos 32 trasplantes, de los cuales 30 fueron bien. Ya, fíjense que metilprednisolona se les dio a basiliximab y metilprednisolona a la mayoría de los pacientes, pero a algunos pocos pacientes, un 10%, es decir, a 3 pacientes, no se les dio basiliximab, solo metilprednisolona, porque tenían muy buena compatibilidad. Muy bien, entonces tenemos acá prednisona, micofenolato, ciclosporina o tacrolimus, que se les ha dado esa triple terapia a la mayoría de los pacientes, más con tacrolimus. ¿Ahí ven? Bueno, un trasplante ideal es aquel trasplante que va funcionando y al día siguiente la creatinina de ingreso, que puede ser 5 o 6, ha bajado al 50%, 3, y en una semana el paciente está con 1 de creatinina y orinando bien, en buen estado. Sin embargo, en muchos pacientes puede haber retraso en la función del injerto, y eso puede manifestarse como oliguria o anuria. Esto es grave porque ese paciente en una semana va a tener necesidad de diálisis. Y esto es muy dramático para el paciente que pierde el riñón porque es la esperanza que él tiene que funcione, pero estas situaciones se dan, ¿ya? Entonces, acuérdense de lo que es la injuria renal aguda y acuérdense que habíamos dividido en prerrenales, renales y postrenales, ¿ya? Entonces, las causas prerrenales, como en cualquier riñón, pueden ser depresión de volumen, hipotensión, o puede haberse ocluido la arteria por una estenosis o trombosis inducida por la anastomosis.
También puede haber causas renales. Lo primero, pensar en un rechazo. Por eso a veces tenemos que hacer biopsia del injerto. Nefrotoxicidad cuando has dado una dosis alta de anticalcinurínicos, o necrosis tubular, porque no te olvides que el paciente está 2, 3, 4 horas en quirófano y a veces si sangran o se hipotensan, ese riñón puede estar isquémico, hay que darle un tiempito también, o puede infectarse. Y las causas postrenales es que hay obstrucción del uréter, se forme un urinoma, es decir, haya una dehiscencia de la sutura del uréter a la vejiga y la orina salga hacia el abdomen y no a la vejiga, o haya un linfocele o un hematoma, ¿no? Todo esto puede pasar. Entonces, lo que más nos preocupa es el rechazo o la necrosis tubular aguda. Obviamente, necrosis tubular, hemos dicho que un riñón puede recuperar en 4 semanas. ¿Y cuáles son las causas? Las causas relativas al donante, edad mayor de 55, tiempo de isquemia fría o caliente prolongado. La isquemia fría se refiere desde el momento en que se saca el riñón, se le inyecta una sustancia fría, porque tiene que ponerse turgente el riñón, hasta que se anastomosa en el receptor. Eso se llama isquemia fría. Y la isquemia caliente es desde que se clampa en el donante la arteria y vena hasta que es extraído el riñón, ¿ya? Es muy importante esto. Nosotros entrábamos al quirófano como nefrólogos, nos pasaban el injerto y le infundíamos por su arteria renal, junto con el cirujano vascular, arreglando el uréter, quitándole la grasita excedente, etcétera, la solución que se llama solución de Collins generalmente, ¿ya? Pero también puede haber factores relativos a la cirugía, anastomosis vascular. O sea, el cirujano, si no es bueno y hace una anastomosis rápida, y está horas así, por eso tienen que capacitarse bien. Claro, va a estar 3 o 4 horas o 5 horas en el quirófano y no va a funcionar ese riñón. Si hay hemorragias, si hay factores relativos al receptor, trasplantes previos sin éxito, o son pacientes hiperinmunizados por trasplantes previos, por transfusiones sanguíneas, o se le ha hecho una hemodiálisis muy severa un día antes de la cirugía, o si ha habido hipotensión, etc. Bueno, entonces aquí les traigo esto, rápidamente lo vamos a ver. Si un trasplante renal tiene diuresis inicial y la función renal es inmediata, inclusive fíjense que cuando nos ha tocado ver estas cirugías, una vez que el cirujano desclampa la arteria ya anastomosada y el riñón se vuelve turgente y caliente, a los 2 segundos empieza a salir la primera gotita de orina del uréter. Así de impresionante es esto, ya así de bonito es. Ese momento, pucha, es una alegría porque sabes que ese paciente va a salir de diálisis. Ese sería el mejor objetivo y el mejor escenario. Pero si el paciente no orina y tiene anuria o oliguria, hay que reponerle líquidos. Si los líquidos están bien, hay que ver si la sonda no está tapada. Hay que hacer una ecografía Doppler. Si la ecografía Doppler es normal, posiblemente sea una necrosis tubular. Pero puede haber, si en la ecografía encontramos dilataciones o colecciones perirrenales, hay que volver a meter al quirófano al paciente. Si el paciente tiene una gammagrafía, la gammagrafía al contraste nuclear no es nefrotóxico, por eso se prefiere hacer gammagrafía. Si no captan isótopos o hay trombosis, se sospecha de trombosis arterial venosa, hay que quitar lamentablemente ese riñón, y eso me tocó en una oportunidad. Ya les voy a mostrar una foto. Bueno, estos son los mismos factores de riesgo que les he mostrado hace un momentito. Estas son algunos ejemplos de ecografías. Fíjense, este es un injerto normal. Acá también, pero aquí ya se ve un uréter muy gordo. Acá hay hidronefrosis, fíjense. Acá hay una colección, este es el riñón, pero acá hay una colección grande. Esto es un linfocele. Y aquí hay un cálculo que se ha producido en un riñón, fíjense, posiblemente no se vio antes. Este es el ecodoppler del trasplante renal, donde un ecodoppler bonito debe ser así. Los flujos deben llegar hasta la periferia. Esto es muy interesante. Si el ecodoppler es normal, quiere decir que ese paciente va a recuperar esa función renal. Muy bien. El rechazo agudo en el trasplante renal se da lamentablemente, y el rechazo agudo puede ser mediado por células, que es un rechazo que es de fácil tratamiento, con pulsos de esteroides,
Pero si es un rechazo humoral, va a ser mediado por anticuerpos y ahí hay que hacer un tratamiento muy agresivo que incluye hacer plasmaféresis, inmunoglobulina, hay que dar a veces rituximab y otros medicamentos, ¿ya? Fíjense que este es un paciente que nos tocó lamentablemente, hizo un rechazo agudo, estas son mis manos, ¿ya? Y aquí recibí el riñón, lo tuve que cortar y se vio que todo estaba necrosado aquí adentro. Ya, fíjense, turgente, se hinchó el riñón, una pena. Esto obviamente no debería pasar, sin embargo, siempre pasa, ¿no? Mientras más haces, más complicaciones tienes en medicina. Muy bien. El tiempo de estancia hospitalaria más o menos es de una semana a 10 días en UTI y más o menos otra semana, 10 días fuera de UTI, ¿ya? Estas son las complicaciones que pueden ser médicas o quirúrgicas. Las complicaciones médicas son infecciones, rechazo, por supuesto, humoral o celular. Las complicaciones quirúrgicas, linfoceles, fístulas urinarias, hemorragias. Muy bien. Fíjense que de los tantos pacientes que me tocó hacerles la evaluación para trasplantar y participé en sus trasplantes, fíjense que las creatininas de ingreso eran estas y se fueron dados de alta con estas creatininas, súper normales. Fíjense qué bonito. Todos estos son pacientes felices, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se hace después del trasplante? El paciente ya se le evaluó bien, se trasplantó, no presentó complicaciones, pero el paciente va a ser trasplantado pues por muchos años, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerle seguimientos. Los seguimientos después del alta deben ser semanales hasta el mes, luego quincenales hasta el tercer mes, mensuales hasta el sexto mes y bimensuales después, ¿ya? Y siempre se hacen trimestrales. El paciente trasplantado no deja de ser un paciente, es un paciente que está en mejores condiciones, pero es un paciente. Debe hacerse controles de función renal, niveles de séricos de antilcalcineurínicos, ciclosporina o tacrolimus, examen de orina, ecografías, etc. Muy bien. Una vez que el paciente se trasplantó y han pasado 2, 3, 4, 5 años, puede haber un rechazo crónico, también llamada disfunción crónica del injerto. Y esto pasa por muchas cosas, generalmente mediada por anticuerpos, o puede haber recidiva de una enfermedad primaria, generalmente en glomerulonefritis. Puede existir la nefropatía del trasplante o nefropatía de novo, estenosis de la arteria renal, uropatía obstructiva, o puede haber infecciones por el virus BK, que es muy fregado este virus, o nefrotoxicidad crónica por los medicamentos, etc. Vamos a ver, no sé, no estaba cambiando. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Seguimos, pero no está cambiando, no sé qué pasa. Ah, ya, esa es la última diapositiva, por eso no cambia más. Bueno, no es fácil hablar de trasplante renal. Estoy dejando de compartir la pantalla. No es fácil hablar de trasplante renal porque, como se han dado cuenta, es un mundo nuevo para ustedes. Es muy compleja esta situación. Y además tiene factores sociales, emocionales muy fuertes, ¿ya? Yo dejé, la verdad, de estar como jefe del equipo de trasplante porque era mucho estrés, demasiado estrés. Y bueno, pero alguien tiene que hacerlo. Y hasta ahora pues sigo viendo estos 30 pacientes. Algunos son de Sucre, otros son de Tarija, algunos de Oruro, algunos creo que son 2 del Beni y los demás de Cochabamba. Entonces los veo y hacemos todo el seguimiento. Pero como han visto, en Bolivia sí se hace trasplante renal, es una cirugía que existe y teniendo todos los cuidados, un paciente renal crónico en diálisis puede salir y, como ellos dicen, volver a la vida. Así de interesante, cuando el trasplante va bien, realmente es una alegría muy grande porque es una satisfacción para el médico, para el equipo del trasplante, para el paciente, para la familia.
y tú ves a los pacientes que hace 2 meses estaban en diálisis muy mal, recuperar su vida. He visto chicas jóvenes que se han podido casar y embarazar. He visto gente que ha vuelto a sus fuentes de trabajo. Muy, muy interesante es esto del trasplante, pero como todo en medicina, pues tiene sus complicaciones y esas complicaciones hay que asumirlas mucho también. Bueno, preguntas, alguna otra cosa que quieran saber, alguna duda que les haya quedado, aprovechen de preguntar porque realmente esta clase no creo que la vuelvan a tener, salvo que repitan el 4.º año, ¿no? Espero que no pase eso. Bueno, algunas preguntas, aclaraciones, comentarios, lo que quieran.